Hola, hoy voy a continuar con la solución del ejercicio 4.16 de Robert Mock Z edición. En esta parte voy a determinar la ubicación del centro de presión. El centro de presión es el punto a través del cual se considera que pasa la línea de acción de la fuerza que está ejerciendo el fluido sobre la superficie. En este caso, la fuerza que estaría ejerciendo el agua sobre la superficie. Para ello, voy a utilizar la siguiente ecuación. Esa ecuación, y es esta que está acá, se va a utilizar siempre que la presión que está soportando el punto A, debo recordar que el punto A es un punto que se encuentra en la superficie libre de fluido, sea igual a la presión atmosférica. Va a haber problemas donde la presión sobre el punto A no sea la presión atmosférica, sí los va a haber. ¿Y los voy a trabajar? Sí, también los voy a trabajar. Esto que aparece acá es lo que se conoce como momento de inercia. Y es el momento de inercia con respecto a un eje X que atraviesa por el centro de gravedad de la superficie. Ese momento de inercia depende de la forma que tenga la figura. Entonces acá tendría el momento de inercia de un rectángulo. Debo recordar que la superficie tiene forma de rectángulo. La ecuación la copié del apéndice de Robert Mock. Los libros de fluido traen en los apéndices por lo general el momento de inercia de varias figuras. Entonces todo lo que tendríamos que hacer es utilizar esas tablas. Ahora, hay un punto muy importante y es que esta que está acá es la que se conoce como ubicación del centro de presión y esta que está acá es la que se conoce como ubicación del centro de gravedad. Como pueden observar, necesitaríamos el área, pero el área no es problema porque el área tiene un valor de 240 pies al cuadrado. Ya la calculamos en la parte anterior. Pero sí necesitamos trazar ese eje Y, porque con respecto a él es que vamos a ubicar tanto el centro de gravedad como el centro de presión. Ahora, ¿cómo vamos a trazar ese eje Y? Vamos primero a trabajar con la figura en 3D. Va a ser muy sencillo. Vamos a trazar una línea que contenga a la superficie y que atraviese por el centro de gravedad. En pocas palabras, voy a trazar una línea, algo aproximadamente así. Y esa línea va a ser mi eje Y. O sea que acá tendría ubicado lo que es el eje Y. Además de ello, también voy a trazar un eje Z. Ese eje Z lo voy a trazar simplemente donde se intersecta, o mejor dicho, lo voy a trazar paralelo a la superficie libre de fluido. En este caso, sería algo aproximadamente así. Ese va a ser mi eje Z. Entonces, acá estaría ubicado mi eje Z. Donde se intersecta ese eje Z con el eje Y, va a ser mi origen. Acá no se ve muy bien, se lo voy a colocar acá, pero es el punto que está acá. De hecho, también puedo trazar un eje X. Ese eje X se traza paralelo al ancho de la superficie, es decir, que sería o es algo aproximadamente así. Eso sería el eje X. Entonces necesito ubicar la posición del centro de gravedad con respecto a ese eje Y. Ahora, la posición del centro de gravedad con respecto al eje Y la podemos trazar de una manera muy sencilla. Nosotros, por ejemplo, podemos observar que acá está ubicado el centro de gravedad. Entonces, definitivamente, la distancia que hay desde el eje Z y hasta el centro de gravedad es lo que se conoce como YC, que es la posición del centro de gravedad con respecto al eje Y. Como ustedes pueden observar, acá coincide con HC. Quiere decir que YC va a ser igual a HC y eso quiere decir que entonces tiene un valor de 6 pies. Así he ubicado el centro de gravedad con respecto a ese eje Y, con respecto a su origen, porque yo lo necesitaba con respecto a su origen. Y por lo tanto, tendría que Y sub C va a tener un valor de 6 pies. De hecho, si observamos la ecuación, ya tengo el área y tengo la posición del centro de gravedad con respecto al eje Y. Lo único que tengo que determinar sería el valor del momento de inercia, que consiste simplemente en sustituir los valores. Por ejemplo, la base, debo recordar que es el ancho, tiene un valor de 20, la altura tiene un valor de 12, al cubo sobre 12. Esto me va a dar pi a la 4 y me daría un valor aproximado de 2880 pi a la 4. Una vez que tengo el momento de inercia, entonces puedo calcular lo que sería la posición del centro de presión con respecto a ese eje Y.
Simplemente tendría que sustituir los valores, 2880 sobre el área que tiene un valor de 240 por y sub c que tiene un valor de 6 más 6. Y acá esto me daría en pies y me daría un valor de 8 pies. Entonces, fíjense bien que ya tengo ubicado el centro de presión con respecto al origen de este eje. El origen está ubicado acá. Entonces, todo lo que tendría que hacer yo es trazar una línea partiendo desde ese origen y que tenga un valor de 8 pies. Vamos a suponer que sea algo aproximadamente así. Entonces, y que este valor de acá va a ser el valor de YSP, que es un valor de 8 pies. Ahora, ¿por qué estoy determinando la ubicación del centro de presión? Porque ahora puedo dibujar la fuerza. A mí siempre se me pide, por lo general, dibujar la fuerza. Entonces la fuerza se dibuja perpendicular a la superficie y ubicada sobre ese centro de presión. Eso quiere decir que acá yo puedo trazar la fuerza que está ejerciendo el agua. Entonces acá va la fuerza promedio, o si prefieren llamar la fuerza ejercida por el agua, ahí estaría ubicada. Y así ya tendría ubicada la fuerza. Ahora, trabajar en el 3D, como pueden observar, el 3D es muy útil para entender lo que es la presión sobre el centro de gravedad, la superficie mojada, el área, etc. Pero queda bastante montada la figura porque tenemos muchas líneas allí. Si nosotros utilizamos lo que es la vista lateral para ubicar lo que es el eje Y, resulta más sencillo ya que tenemos menos líneas. Por ejemplo, para vista lateral, lo único que tendríamos que hacer es trazar una línea que contenga la superficie. En este caso viene a ser algo aproximadamente así. Trazo una línea que contenga la superficie. Esa línea me va a representar a mi eje Y. Trazo una línea que contenga la superficie libre de fluido, que va a ser el eje Z, algo así. Entonces este vendría a ser mi eje Z. Y donde se intersecta él con el eje Y es el origen. Fíjense que el origen acá sí se ve de una manera bastante clara. Allá cuesta un poquito más para poderlo observar. De hecho, es más sencillo también observar lo que sería Y sub c, que es la posición del centro de gravedad con respecto al eje Y y con respecto a ese origen. Y es más sencillo también ubicar lo que se conoce como ubicación del centro de presión. Es decir, acá puedo dibujar de una manera bastante clara la ubicación del centro de presión y lo que viene a ser la ubicación del centro de gravedad. Esta sería la ubicación del centro de gravedad y esta sería la ubicación del centro de presión. Y por supuesto que puedo trazar la fuerza siempre perpendicular a la superficie. Entonces acá tendría la fuerza. Esa va a ser la fuerza promedio o la fuerza resultante, o si prefieren llamarla fuerza hidrostática o fuerza que está ejerciendo el agua sobre la superficie. Pero en la superficie lateral, en la vista lateral es más sencillo trazarla que en el 3D. Pero allí estaría ubicada la fuerza que está ejerciendo el agua sobre la superficie en el centro de presión. Recuerda que está a 8 pies de la superficie libre, en este caso desde el origen que tiene ese eje coordenado. Entonces así tendremos ubicada la fuerza. También debemos recordar, no tengo que trabajar con el 3D y con la vista lateral, basta que trabaje con uno solo. Esto es importante. Yo en esta ocasión estoy trabajando tanto con el 3D como con la vista lateral. Ya esto sería todo para esta parte. En la siguiente parte voy a calcular el momento que está ejerciendo esa fuerza del agua sobre la base de la pared y voy a hablar de algo que se llama diagrama de presiones. Si están interesados en asesorías y cursos, les voy a dejar la información de contacto en la descripción del video.